Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, la sociedad mexicana desde hace décadas se encuentra fuertemente lastimada por la violencia. Desde hace varios años, nuestro país ha sido testigo de un incremento exponencial de la delincuencia en sus diferentes vertientes. Es un hecho que los mexicanos hemos vivido en constante temor a ser víctimas de la violencia. Por eso intentamos ahora otorgar a la sociedad instrumentos jurídicos que le permitan recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra convivencia pacífica. A nombre del Grupo de Morena, rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien y que aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero no sean denunciados. Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de conductas que aquí, por el protagonismo estéril y perverso, pretenden atribuirle a nuestro movimiento. ¿Por qué no denuncian quienes han recibido amenazas? Tienen inmunidad procesal, son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿Por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Mucho se los agradecerá México para no entrar en esta sarta de mentiras, en estas actitudes inexactas que lo único que provocan quizás sea el aplauso fácil, pero nunca tendrán la confianza del pueblo de México. México necesita seriedad, responsabilidad, integridad. Por eso quisiera, presidente, hacer una serie de precisiones que me gustaría también me otorgara los 14 minutos o más, porque se han dicho tantas mentiras, tantos insultos, tanta diatriba, que no vale la pena. Yo me siento muy mal al escuchar discursos tan de bajo nivel. Una ocasión fui senador y compañero de Irma Serrano, de Chiapas, y era mucho más elegante su lenguaje que mucho de lo que aquí he escuchado. Y vaya que Irma Serrano fue una excelente luchadora social, pero no me gusta a mí ese nivel de debate, no lo comparto. Somos senadores y senadoras y México necesita un nivel superior de discusión, de argumentación, de razones, que es los que quiero dar. Quiero dar argumentos, razones firmes para poder convencer a los escépticos y para poder aclarar a los que se autoengañan y a los que intentan engañar sobre este decreto, esta minuta. Miren ustedes, en primer lugar, se respeta en este planteamiento la modificación planteada por la colegisladora, que es central, respecto del plazo para que el presidente de la República
pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, de 5 a 9 años. Y se incorporan los criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las condiciones de su uso extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario a que se hace referencia. Por cierto, esta propuesta fue hecha por el PRI, por el PRD, por Morena y por varios legisladores. Con esta modificación se materializan los contenidos y alcances de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, que permiten justificar de manera excepcional la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. También fue propuesta de varios grupos parlamentarios. Una de ellas que insistió y que reconozco fue la senadora Claudia Anaya, que quiso que se estableciera con precisión la definición jurisprudencial de lo que implicaba precisamente la fiscalización, la regulación, la subordinación y la complementariedad. En tercer lugar, se robustece la naturaleza civil que debe observarse en tareas de seguridad pública, ya que se indica que las Fuerzas Armadas permanentes, al realizar este tipo de tareas, deberán hacerlo con su propia organización y medios, teniendo que capacitar en la doctrina policial civil a los elementos que actúan en dichas tareas. También fue propuesta de los grupos parlamentarios del PRD, de Morena, del PRI y de varios senadores. En cuarto lugar, se indica que las labores en materia de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas permanentes no podrán sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno o eximirlas de sus responsabilidades. En quinto lugar, para efecto de lo anterior, uno de los logros de la propuesta es el fortalecimiento de las policías locales al hacer posible la disposición de recursos presupuestales a partir del año 2023. Hoy lo cambiamos porque estaba en el 2024, en apoyo de las entidades federativas y municipios, y debo de reconocer a varios senadores del PRI que tuvieron talento y capacidad. La senadora Silvana, que fue muy eficaz en su redacción, Ramírez Marín y Manuel Añorbe, que estuvieron puntuales. Manuel, también el senador Zamora. Todavía ayer por la noche, entre 10:30 y 11, estábamos redactando para poder contribuir a una eficaz labor del legislativo. En quinto lugar, son nuevas disposiciones, por eso es falso que se trate de remedos, de parches o de copias. Son nuevas disposiciones en la Constitución. En sexto lugar, se esclarece la obligación a cargo del Ejecutivo Federal respecto de la presentación de un informe semestral al Congreso de la Unión sobre el uso de dicha facultad, incorporando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado, así como verificar el respeto a los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esta es otra aportación de los grupos parlamentarios y además de ello es una nueva redacción. En séptimo lugar, se establece la creación de una comisión bicameral que no existía, quien se encargará de analizar y dictaminar los informes referidos para que se integre en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto que en su caso se ha aprobado. Octavo, se desglosa puntualmente el funcionamiento que tendrá dicha comisión bicameral en lo relativo a su convocatoria, reuniones, participaciones de diversos servidores públicos y el objeto de su trabajo de dictaminación. Esta es una nueva redacción y es una nueva disposición que surge de los grupos parlamentarios de senadoras y senadores. Noveno, se indica que la comisión bicameral debe remitir a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión
los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación y, en caso de ser aprobados, remitirlos al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones que en su caso se haya emitido. Esta es una nueva redacción y es una nueva disposición aprobada y propuesta por varios legisladores. 10º lugar, en cuanto hace el caso específico de la Cámara de Senadores, se señala que al analizar y aprobar los informes anuales que le rinde el Ejecutivo Federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, deberá evaluar la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública con el propósito de garantizar que en el 2028 concluya su participación en labores de seguridad pública y las instituciones de seguridad pública deben asumir con plenitud sus facultades constitucionales. 11º, en el párrafo noveno, que los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas deben rendir también anualmente a las legislaturas locales. Es una especie de corresponsabilidad de los gobiernos estatales y el Ejecutivo Federal. 12º, la evaluación integral de una perspectiva de 6 años del programa para el fortalecimiento del estado de fuerzas y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, toda vez que los resultados de esas evaluaciones se emplearán como base en los ajustes del referido programa y su calendario de ejercicio de los órganos correspondientes. 13º, en cuanto hace a las necesidades, disposiciones transitorias, se establecen mecanismos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas con el propósito de consagrar su efectiva operatividad respecto a su carácter civil. De esta forma, el Senado de la República hemos apoyado los proyectos que nos han llegado de todos los legisladores. Estamos ciertos de que la violencia social solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia y con decisiones públicas que respondan a las demandas sociales. Por eso, ciudadano presidente, solo quiero expresarles que todavía ayer, sin entrar en detalles, antier domingo por la noche estábamos a punto de alcanzar un acuerdo amplio de los 13 nuevos transitorios que nos presentaron por el bloque de contención. Logramos reducir las diferencias de 13 a 2. Solo 2 puntos quedaban para resolverlo y estar todos por unanimidad. ¿Cuáles eran esos 2 puntos? La extensión del plazo y la entrada en vigor. Es decir, el bloque planteaba que se rindieran los informes y que hasta el 2024 se volviera a reunir el Congreso para poder deliberar sobre lo que ahora estamos deliberando. Pero el bloque aceptó y le aceptamos 11 de 13 puntos, solo 2. Ustedes se levantaron el domingo en la noche, ustedes se levantaron. Las últimas 48 horas eran solo 2 los temas. En las últimas 48 horas han sido particularmente intensas. Permítame, senador. Permítame, el senador Nabor. ¿Con qué objeto, senador Nabor? Una pregunta. Sí, adelante. ¿Acepta la pregunta? Sí. Adelante, senador Nabor. Señor Tiene 2 minutos para formular. En muchas de sus exposiciones usted ha hablado de historia y me llama mucho la atención. La confrontación justamente que hemos tenido a lo largo de la historia entre conservadores y liberales ha sido ardua, tiene siglos. Particularmente en el siglo XIX fueron los conservadores los que defendieron este emporio político y económico de la Iglesia. Fueron ellos los que trajeron un emperador extranjero y también fueron ellos los que vendieron la mitad del territorio nacional. Tenemos 27 años con el ejército en la calle. En el 2019 se le dio un andamiaje jurídico a esta participación muy importante. Aquí la pregunta estaría en este sentido. Estamos hablando de la misma situación de intereses personales de grupo, porque a todas luces sabemos, lo vienen a mencionar, suben a tribuna y hablan de policías estatales municipales, pareciera que no conocen sus estados, sus municipios, porque las estructuras municipales prácticamente no existen,
y lo puedo decir porque yo estuve como regidor, estuve en presidencias municipales, no existen las policías municipales. Y las policías estatales están rebasadas o están relacionadas con el crimen organizado. ¿Cómo vamos a meter fondos a diestra y siniestra, policías estatales y municipales, cuando no está capacitada? Es decir, la Guardia Nacional lo que busca es capacitar a esas policías para tener una guardia que salvaguarde la seguridad del país. Estamos hablando entonces de intereses particulares, señor senador, tomando en cuenta esta visión compleja. Si me permite, presidente. Adelante, 2 minutos adicionales. Miren, al minuto que le queda. Me da pie para decirles, hace 27 años se inició el proceso de sacar al Ejército y a la Marina a las calles, hace 27 años. Y desde hace 27 años el Ejército y la Marina está sin base constitucional en su actuación. No fue sino hasta el 2019 que le otorgamos en el quinto transitorio esa base constitucional. Lejos de hablar de que van a militarizar el país, lo que debemos hablar es que estamos poniendo una temporalidad para que regresen a los cuarteles los soldados y los marinos. No había eso, había jurisprudencia que sostenía que podrían realizar labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas. Los que estamos en este momento en favor del dictamen, estamos poniendo una temporalidad para que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles y para que en este tiempo constituyamos y construyamos la fuerza civil, la policía civil. Me parece que lo otro es insensato, es irracional, es obtuso. ¿Quién piensa que en 18 meses tendremos nosotros este cuerpo que sustituya? Y a propósito de la respuesta, senador, sí hay ejemplos, y les voy a decir cuáles. En el 2014 al 2022 se ejercieron casi 70,000 millones de pesos en el FASP. Es el Fondo de Seguridad en estados y municipios. 70,000 millones de pesos que no sabemos dónde quedaron. Eran directos a los municipios y directos a los estados. En el Fortaseg fue lo que fue el Subsemum. Del 2011 al 2015, solamente en 4 años, se ejercieron casi 50,000 millones de pesos. ¿Dónde están esos recursos? En policías, en adiestramiento, en armas, en capacitación, en municipios y estados. Por eso me parece pertinente lo que aquí estamos comentando. Y yo les diría, senadoras y senadores, los que conocen la historia del poder legislativo, deberían estar tranquilos y contentos, porque hoy el Senado y el Congreso gana en facultades. Hoy el Congreso establece mecanismos de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. No lo teníamos, no lo hemos tenido nunca en la historia. Ganamos facultades de control parlamentario en el informe, porque el control parlamentario se ejerce de distinta manera: en nombramiento, en comparecencia, presupuestal y jurisdiccional. En 3 de ellos, ahora el Congreso mexicano tendrá el control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas. Que tengan dudas sobre el cumplimiento de la Constitución es otra cosa. Que tengan desconfianza y partan de esa rancia actitud de desconfiar de todo, eso es otra cosa. Pero ustedes saben, quienes construimos este acuerdo, que es diferente, muy diferente al del miércoles pasado, porque el del miércoles pasado no se modificaba ni una coma ni un punto, y eso fue lo que generó la gran discusión y el regreso a comisiones. Ahora tenemos una estrategia bien redactada y un órgano de control parlamentario. Por eso
los senadores que votaremos en favor lo haremos con firmeza, con convicción, con dignidad. No somos mercachifles, somos legisladores, tenemos razones, tenemos convicciones y tenemos capacidad y conocimiento para saber lo que estamos haciendo. No se les dé. Permítame, senador, hay dos senadores, la senadora Lucía Mesa y la senadora Guadalupe Covarrubias, me pidieron. Senadora Lucía Mesa, ¿con qué objeto? Quiero ver si me acepta una pregunta. ¿Le acepta la pregunta? El orador. Adelante, tiene 2 minutos para formular y 2 minutos para responder. Sí, muchas gracias, presidente. Coordinador, en la propuesta presentada por una servidora con respecto al Fondo de Seguridad Pública para estados y municipios, quiero que me diga usted de dónde saldrán esos recursos y a partir de cuándo. Sería muy importante que todos los ciudadanos que nos están escuchando y que están escuchando con mucha atención este debate estén bien informados, que me parece un punto crucial de la reforma. Muchas gracias. Sí. Adelante, senador, Mire, 2 minutos. esa es otra gran discusión. Y ese fondo, senadora Lucy, lo propusieron todos los grupos parlamentarios. Todos insistían en fortalecer a las policías locales y municipales con un fondo de recursos económicos. Sin excepción, todos los grupos estuvieron de acuerdo. Ese fondo estaba por constituirse en el 24. Hoy en la mañana lo modificamos para que fuera el 23. El 23 deberá constituirse y al constituirse recibirá recursos de la Federación, pero también podrá recibir, una vez que se modifique la ley de la materia, también podrá recibir recursos provenientes de actividades ilícitas o que son motivos de decomisos. Repito, una vez que se modifique la ley reglamentaria correspondiente. Pero este fondo podrá tener recursos del gobierno federal, del presupuesto, de subejercicios e incluso de actividades ilícitas que decomisan por razones de delitos cometidos. Entonces es un éxito y a partir del 23 podrá constituirse y distribuirse de acuerdo con la población, pero también un estímulo de acuerdo con la tarea realizada y con la eficacia en el combate a la delincuencia organizada. Por cierto, también en uno de los artículos se establece Permítame, senador, la senadora Guadalupe Covarrubias, ¿con qué objeto, senadora Guadalupe? Señor presidente. También vendrán de cuentas activas, porque las cuentas actualmente se incautan por los bancos a los 5 años y ahora tenemos que modificar la ley para que se incauten, pero vayan a ese fondo y no sean los bancos los que se queden con esas decisiones. Hay una pregunta, ¿es una pregunta la que quiere hacer? ¿Con qué objeto, senadora Lupita? Bueno, sí, ¿con qué objeto? Pedirle a usted, señor presidente, que permitan al orador, senador o senadora, que los demás escuchemos lo que está diciendo. Claro. Porque están gritando y no nos dejan escuchar bien. Entonces, por educación, por favor, esa se está perdiendo aquí en este Senado. Muy bien. Senadora Lucía Trasviña, ¿con qué objeto? La senadora Lucía Trasviña y después el senador Dante, permítame. Adelante, senadora Lucía Trasviña, ¿con qué objeto? Referente al mismo tema que está planteando el señor coordinador. Bueno, haciendo memoria, quisiera que usted me respondiera esto. Cuando los hechos trágicos de Chihuahua, que gobernaba Óscar Flores, los hechos trágicos donde se mataron estudiantes, se persiguieron en Michoacán, que gobernaba Agustín Arriaga Rivera, cuando los hechos más contemporáneos de jefes policíacos como García Luna, como Álvarez, como Palomino y también González Treviño, que
que participó también en el asesinato de una defensora de derechos humanos en Sinaloa, la doctora Norma Corona, en esa época de terror. ¿Me puede decir si ellos tenían el carácter de civil o de militares? Sí, Adelante, senador. he 2 afirmado minutos siempre para que en las responder. Fuerzas Armadas una gran mayoría son hombres y mujeres honorables. Nosotros en Morena vamos a defender con toda contundencia la labor de las Fuerzas Armadas. Vamos a defender con toda firmeza la actitud del presidente López Obrador y vamos a generar la confianza de la ciudadanía para ofrecerle protección y seguridad. Tenemos que recuperar, senadora Lucía, nuestra tranquilidad. No más casos del Chihuahua, no más casos de Allende, no más casos de San Fernando, no más casos de Ayotzinapa. Y si usted se da cuenta, en ninguno de ellos ha participado el gobierno mexicano. Al gobierno mexicano encabezado por el presidente López Obrador no lo persiguen esas tragedias que enlutaron a nuestro país. El presidente López Obrador ha actuado con sensatez y prudencia y yo creo que tiene razón, y en la mayoría senatorial que componemos esta Cámara lo vamos a respaldar sin ninguna duda en su lucha para recuperar la paz y la tranquilidad de este país. El senador Dante, ¿con qué objeto, senador Dante? No, nada más para decir que muchas de las preguntas que le hacen, pues eso se ve en la previa, pero se ve que no hubo previa. Y además me preocupa mucho que uno de los proponentes de ayer hoy esté haciendo la pregunta de por qué le modificaron la iniciativa, que por cierto fue aprobada por mayoría. Es decir, después de que se aprobó, sin que todos conocieran, se tomaron una serie de medidas. Estoy de acuerdo que lo puedan hacer. Yo creo que vale la pena que ya le demos continuidad a todo el ejercicio del proceso legislativo para hacer la reforma constitucional. Muchas gracias. Muy bien. Al no haber pregunta, el senador Botello Alfredo también levantó la mano. ¿Con qué objeto, senador Alfredo Botello? Señor presidente, con todo respeto, yo consideraba que el haber iniciado tarde esta sesión era como una atención que siempre ha tenido usted para con todos los grupos parlamentarios, y que el partido Morena, su plenaria, que fue muy amplia en su tiempo, hubieran agotado todas las preguntas o cuestionamientos que se tuvieran para votar a favor de esta instrucción del secretario de Gobernación. Por lo tanto, sí, con todo respeto, solicitarle si podíamos proseguir y que en todo caso el señor orador que está haciendo usted la tribuna pudiera concluir su participación. Al no Muchas haber gracias. pregunta, señor senador Ricardo Monreal, ha concluido su tiempo. Concluyo, presidente. Miren, lo que estamos discutiendo es un tema en efecto de relevancia y de importancia. Es un tema fundamental para la vida del país, que no admite falacias, inexactitudes, ofensas. Yo sí creo en que es conveniente, por sensatez, por serenidad y prudencia, prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas con los mecanismos de control que estamos diseñando. Nunca se había hecho. Hoy el Senado y el Congreso ganan, porque siempre nuestra lucha ha sido por mantener el equilibrio de poderes, ser un contrapeso real, y hoy no lo podemos dar. No están viendo el fondo de esta discusión. Hoy el Congreso mexicano está ganando y pareciera ser que todos se ven como perdidos. Es lamentable que su visión no vaya más allá de la superficie de la desconfianza y de la descortesía política. Presidente, muchas gracias.